Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass, y les doy la bienvenida al primer episodio de la tercera temporada ya de Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y oportunidades relacionadas al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, cada 2 semanas aproximadamente nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar distendidamente, esa es la idea, sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital va a seguir evolucionando en la región. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Luis Morín, arquitecto empresarial de Axity. Luis, bienvenido a Retail Compass. Hola, ¿qué tal, Patricio? Gracias por la invitación. Fantástico. Luis, estuvimos conversando un poco antes de partir el podcast y te comentaba que a mí siempre me gusta partir estos episodios preguntándole al invitado por su historia, que de alguna manera nos cuente cómo Luis Morín, que ya es un experto en materias de e-commerce, sobre todo ahí en México, cómo iniciaste tu recorrido en el e-commerce, cómo fuiste construyendo una historia asociada al e-commerce. Cuéntanos un poco de Luis Morín, de manera de poder entender más de tu parte. Claro, mira, tengo más de 35 años de trayectoria en la industria de TI, aproximadamente 20 relacionados a la industria del retail. Entonces, soy un apasionado de lo que pasa no solo en el e-commerce, sino toda en la cadena de valor del retail, desde la planificación de la mercancía, el assortment, la distribución, la entrega, entonces, es un mundo apasionante. Yo creo que el retail y la industria de las bancas son las industrias más apasionantes en TI, ¿no? Entonces, apasionado de poder platicar contigo, ¿no? He tenido relación con diferentes tipos de retails de supermercados, retail de moda, retail de big ticket o muebles, para los que no conocen Sí. tanto el concepto del big ticket. Entonces, aún dentro del retail hay diferentes tipos de retail y tienen sus particularidades y es interesante cómo los consumidores se asocian a cada tipo de retail. Bueno, si son ya 35 años de historia, entonces estamos hablando de mucho antes de que el e-commerce fuera una alternativa incluso. Probablemente hay temas relacionados con puntos de Mucho venta antes, y con cuando otras eran cosas además. puras tiendas físicas, ¿no? Cuando eran puras tiendas Sí. físicas. Ujú, ujú. Oye, y si nos pudieras contar un poco más, ¿cuál fue tu primer proyecto con que partiste? Un poco para tener el contexto de todo lo que ha evolucionado la historia del retail contigo y en particular para después adentrarnos en lo que es ya el e-commerce y Eh, tu experiencia en ello. el eh, Empecé por ahí de los 2000s, por razón, cuando eran de empezar un retailer a poner su página web, ¿no? Cuando era: "Oye, es que hay que poner Sí. una página web", ¿no? Y entonces era así de cuando eran 100% páginas informativas, ¿no? Es empezar así los pininos, de tener una presencia en Internet, ¿no? Entonces, ahí fueron los primeros, pininos que eran una presencia de marca, ¿no? Después, el Sí, claro. e-commerce surgió algunos años después, ¿no? Pero lo primero los retailers empezaron con una presencia de marca en Internet, ¿no? Oye, Entonces, y ya en hace ese sentido. algunos ahí ya había retos, ¿no? Sí, claro, pero solamente para contextualizar, porque de repente quienes nos escuchan, claro, nacieron probablemente digitales y el tema hoy día del e-commerce es algo como que siempre ha existido o siempre ha estado disponible. Pero en esos tiempos que tú describes, habían que hacer cosas demasiado básicas probablemente para habilitar la posibilidad de poder vender online. Cuéntanos un poco qué tipo de No, proyectos te tocó ver. en aquella ese en esos inicios, los retailers lo que tenían eran los folletos físicos. Todavía hay folletos físicos en muchos retailers, ¿no? Sí, Pero ahí en aquel entonces lo predominante era el folleto físico, los cartelones, los flyers, ajá. claro, lo que Y llamamos nosotros los entonces catálogos, el digamos. transportar o transform los catálogos, exacto, los catálogos. Y entonces el transformar o cambiar, por ejemplo, los términos de fotografías, imágenes y demás para una presencia web, resultó algunos ajustes, ¿no? No es lo mismo sacar fotografías y diseños para un medio impreso que para el Internet, ¿no? Entonces, las organizaciones tuvieron que adaptar y evolucionar de las primeras evoluciones, ¿no? De tener una comunicación
impresa física a empezar a tener, una presencia digital, ¿no? Entonces, ya te estoy hablando ahí como del principios de los 2000, ¿no? Entonces, ya hace algunos ayeres, ¿no? Bueno, de hecho, yo recuerdo que por allá por los años 2014, 2013, cuando nosotros iniciamos nuestro recorrido como Retail Compass, había muchos competidores o muchos retailers básicamente que lo que publicaban online era su catálogo en PDF. ¿Ah? Entonces, no había posibilidad de poder Su extraer catálogo en mucha PDF, información de los sí. catálogos porque era algo estático y Oh, por lo tanto, sí, sabemos que los catálogos son semanales y van cambiando por tanto de información, pero la posibilidad de extraerlo sistemáticamente era mucho más compleja. Después empezaron a aparecer las páginas transaccionales con fichas de producto, con precios que podían cambiarse, exacto, independiente de exacto. que muchos retailers no tenían los procesos como para poder cambiar el precio con más frecuencia, sino que estaban sujetos probablemente a la Sí, cadencia del propio retail físico. exacto, exacto. Si muestras la evolución y todavía existe, esa barrera o no barrera, diferenciación entre la estrategia de precios de los canales físicos y la estrategia de precios de los canales digitales es relativamente reciente, ¿no? No ha de tener menos de Sí. 10 años. Ajá. Todavía muchos de los retailers era una estrategia de un solo precio, una sola imagen, esa segmentación de vamos a segmentar el precio o las promociones por canal, es relativamente joven, ¿no? Unos 10 años, ¿no? Antes era como Sí. mencionas, ¿no? Un solo precio, un solo enfoque, unas solas promociones y demás, ¿no? Entonces, es una industria que ha evolucionado mucho en relativamente un corto tiempo. Absolutamente. De hecho, nosotros también incluso tenemos la impresión de que en un principio muchas empresas como e-commerce representaban un porcentaje muy pequeño de la venta, les permitían de alguna forma, digamos que innovar o experimentar. ¿Ah? Entonces, claro, no importa que pongas un precio un poco distinto porque es Internet, no va a pasar nada muy grave. Obviamente hoy día son otra, No voy a pagar en el es bot otra la online. premisa, claro, No me pero va lo a que sí pagar en el empezamos a bot ver online. muchísimo, Exacto, exacto. claro, lo que sí empezamos a ver muchísimo es que esa experimentación al final terminaba afectando la tienda física porque legítimamente personas que veían un precio en internet llegaban a la tienda física y decían, oye, respéteme el precio porque es usted el que vende. O sea, ¿cómo le explicas a un consumidor, a un Exacto. cliente, que el precio que tuviste online no te lo puedo respetar en la tienda si soy la misma empresa? Y entonces empieza toda esta dinámica de uno de los temas que de hecho justamente te quería tocar, que es el tema de la omnicanalidad. ¿Ah? Porque a medida que abres más canales de venta, abren más posibilidades de interacción con tus clientes, se van abriendo también espacios de complejidad. ¿Cómo administro que esos diferentes canales soporten la misma experiencia independiente de que los canales sean distintos, independiente de que la forma de llegar al cliente sea diferente? ¿Cómo estás viendo tú ese tema hoy día, particularmente en México, que tiene sus propias complejidades? Yo creo que una de las cosas que aprendimos de la pandemia, desafortunadamente de la pandemia, pero fue una mayor adopción del canal digital. Ajá. Una de las, si recordarán, la autoaudiencia, mucha de la supervivencia de los retailers se volcó al canal digital. Pero no Sí. solo del lado de las empresas, sino también de los consumidores. La forma de que cuando no podías ir al súper, pues tenías que comprar online. Y entonces un grueso de la población que antiguamente, antes de la pandemia, no era un usuario, ya sea de una app o de la web, se hizo usuario de la web, ¿no? Y entonces ahí tenemos un segmento muy interesante para el retailer, que es el segmento de personas mayores o adultos que no estaban acostumbrados antes de la pandemia a comprar por Internet, ahora comprar por Internet después de la pandemia. Se hicieron savvies, ¿no? Se hicieron educados, ¿no? Y ese es un Sí. segmento muy interesante para los retailers en ciertos segmentos, porque son segmentos de alto poder adquisitivo. Y entonces se pueden enfocar no solo al segmento joven, que es un usuario muy, muy frecuente del canal digital, pero su poder adquisitivo no es tan alto. A este otro segmento, pues, alrededor de la pandemia, que es personas ya de otro capacidad de adquisición de compra y que ya se hicieron usuarios del Internet, ¿no? Entonces, ese es un gran cambio que hubo, ¿no? Otro gran cambio que hubo y a raíz de eso se aceleró y eso es más enfocado por las generaciones más recientes, de la satisfacción inmediata.
la tolerancia al desempeño de las apps o la experiencia de las apps o de las páginas es muy, muy sensible. Sí, Entonces, la experiencia que los retailers tienen que dar tanto en su aplicación móvil como en su página web, ajá, tiene que ser muy asequible y una gran experiencia diferenciada, porque si no, el consumidor está a un clic de distancia o a un link de distancia de cambiarse a otra marca o a claro, otro retailer. Y entonces la atención que tienen que dar los retailers a esa experiencia diferenciada ha crecido de gran forma en los últimos 8 años. Ujú. Por otro lado, después del efecto pospandemia, una cosa que surgió mucho, que impulsó mucho la omnicanalidad, es el store pickup. Hasta antes de la pandemia, perfecto. el store pickup era no se hablaba en general del store pickup, a excepción de ciertos segmentos como tipo, construcción o tiendas que se dedican a la remodelación de casas, existía un concepto similar a store pickup. Pero store pickup surge el boom del store pickup a raíz de la pandemia, donde tú comprabas en línea y ibas con tu coche a recoger, el producto a la tienda, ¿no? Igual el Sí, delivery, ¿no? La entrega a casa. Entonces, esos son canales o mecanismos de interacción con los retailers que surgieron o tuvieron el gran impulso como resultado de la pandemia. Y esto resultó en grandes retos operativos para los retailers, porque se tuvo en ese vuelco de la pandemia un gran impulso por la parte de los retailers en mejorar la interacción en el primer gran momento de interacción con el usuario, que es en el momento de la compra. Entonces, muchos de los retailers se volcaron a hay que vender, hay que vender, hay que atender al cliente, hay que exacto, vender, claro. porque si no, no nos va mal. Pero se hizo un gran impulso, pero se dejó un poco de atrás el tema del back office. Y entonces el siguiente gran reto que tuvo y que todavía en muchos retailers es esa experiencia del servicio postventa y en otro punto fundamental de la experiencia de la omnicanalidad, que es la promesa de entrega. No, después de la experiencia de compra, el segundo evento que más impacta en la percepción de los consumidores sobre el retailer es en el cumplimiento de la entrega, de la promesa de entrega. Sí, Y muy importante ese eso, sí. ha sido todavía, ¿perdón? No, no, muy importante ese tema, absolutamente. No, o sea, yo coincido en tu análisis de que esa entrega, y tú mencionaste, perdona si te interrumpo, pero justamente mencionaste el tema de Store Pickup. Eso, de hecho, hoy día yo he visto cómo ha ido reconceptualizando la ventaja que puede desarrollar un retailer que tenía presencia física versus un retailer, digamos, solamente online, ¿ah? Como marketplaces que han surgido, que no tienen presencia física y eso de alguna manera siempre lo han vendido como una ventaja porque no tenemos que dedicarnos a trabajar ese tipo de activos, ¿ah? Pero quienes tenían ese tipo de activos pueden soportar de mejor manera la experiencia de compra dando espacios para que la gente pueda ir a buscar y demás. Pero obviamente conlleva también tener que desarrollar una serie de capacidades para que esa experiencia realmente sea buena. Tú lo que menos quieres es que un cliente te compre, vaya a buscar la tienda donde no esté disponible el producto, no haya llegado o tengan que ir a buscarlo o pierda no sé cuánto tiempo, porque ahí lo que parecía ser una promesa de mejor servicio termina siendo una experiencia, digamos, media catastrófica y finalmente una posibilidad de perder un cliente más que ganarlo. Exacto, exacto. Y entonces, en el reto de los retailers es que tienen, o la gran mayoría de los retailers tienen para sus procesos logísticos un grupo de sistemas y procesos para la mercancía en la tienda o asignada en consignación en la tienda, y otro grupo de sistemas y procesos para lo que es el store pickup. ¿Por qué? Porque y va asociado a este boom de lo que se le conoce como el canal extendido o el catálogo extendido, ¿no? Donde muchos productos que compran o están disponibles por el canal digital, ajá, los mandan de los CEDIs al store pickup. Y entonces esos sistemas, cuando llegan de los centros de distribución a las tiendas para ser recolectados por los consumidores, en muchos retailers son conjuntos de sistemas separados. Y entonces traen retos logísticos, operacionales para los gerentes de operaciones de las sucursales. Y entonces todavía hay muchos retailers donde dicen,
hasta como una suboperación separada, la del store pickup, que del resto de la tienda. Sí, claro. Otro reto importante de la omnicanalidad que ha surgido es en el tema cultural y de remuneraciones dentro de los retailers. ¿Por qué? Bueno, Porque para perdona, los déjame vendedores en antes de piso, entrar, sí, perdona, antes de entrar justamente a ese tema, te quería aprovechar de comentar algo. Tienes una complejidad en que administras sistemas distintos para tu surtido en tienda versus el surtido catálogo extendido que lo tienes en centros de distribución, no lo tienes en tienda. Pero agrégale incluso una complejidad adicional cuando tienes que empezar a vender productos de terceros que no están en tus centros de distribución, que son sellers que venden a través de tu marketplace y que de alguna manera tienen que llegar a ti. Entonces, ¿cómo decido cómo llego? Quiero hacerlos pasar a través de mi experiencia, me lo tienen que dejar a mí para yo entregarlo, los mando a que lo entreguen directamente, pero si lo entregan directamente y fallan, yo me veo de alguna manera involucrado porque yo doy la cara afectado. aceptado. Exacto. Entonces, es una complejidad cada vez mayor porque si yo quiero ir extendiendo el catálogo como es de alguna manera el apetito de muchos al ser declarado por gigantes como Amazon, oye, queremos ser el Everything Store. Bueno, si yo quiero ser el Everything Store, quizás no tengo que tener todo el inventario, lo puedo tener a través de terceros, pero las complejidades que agrega el hecho de administrar inventarios de terceros en bodegas que no manejo es aún mayor. Claro, y entonces ahí en eso son grandes oportunidades o grandes retos para los retailers en lo que es los sistemas de atención postventa. Ajá, ahí es donde el integrar o así tener la integración de la cadena logística, no solo propia, sino de los terceros, es donde es un reto para las empresas de TI, porque tienes que hacer unas conexiones B2B de tu cadena extendida, de tus proveedores hacia tus Sí. sistemas para dar esa cara al cliente, ¿no? Y entonces ahí muchos retailers tuvieron que aprender conceptos de la industria manufacturera o automotriz del just in time. Ajá. ¿Por Claro. qué? Porque aprendieron a manejar esa recepción de pedidos para la entrega ágil o la recepción, cadena de información muy rápida de esa cadena extendida hacia los sistemas propios, ¿no? Y entonces, ese trae otro grupo de retos en todo lo que es servicio postventa y logística, ¿no? Sí. Y Y perdón, te sin interrumpí, pero hablar de los me temas ibas a hablar de financieros, ¿eh? remuneraciones. Sí, claro. Pero perdón, te había interrumpido por el tema de personas, que creo que ese también es un tema interesante. Sí, ahí, por ejemplo, hemos visto todavía que muchas organizaciones tienen retos de cómo incentivar la venta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes exhibido en tu inventario la existencia de productos en tienda, en sucursal, ajá, y a los colaboradores en sucursales, en las tiendas, los remuneran por comisión o por pago variable con pago de comisiones. Ese producto que deja de vender la tienda o que vende la tienda por el canal digital, no genera incentivos hacia el personal de tienda. Claro. Ajá, no es un producto comisionable. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que mucho personal de sucursal llegaba a medio decir: "El producto no está disponible". No es que no esté disponible, es que no le genera un incentivo al personal de la tienda para vender ese producto por el canal online. Claro, Y claro. entonces entra una dinámica de procesos, remuneraciones, incentivos, que se tiene que hablar seriamente en la ESA. ¿Por qué? Porque obviamente al personal de tienda, su compensación está estacionada a lo que vende el personal de tienda sobre el producto que está en la tienda. Y entonces no reciben un incentivo por, oye, es que este producto que tienes en el piso de venta, lo voy a vender al canal online. Claro. Entonces, hay todos los retos de personas, culturas, procesos, incentivos, que es muy interesante la dinámica de esa competencia sana interna entre el canal online y el canal físico. Entonces, esos son temas muy interesantes y que los consumidores no lo ven, ¿eh? El consumidor no lo ve, Sí, sin duda. pero el Lo que, retailer tiene grandes retos en ese sentido. ahora, lo que el cliente sí ve es una mala experiencia, una potencial mala experiencia. Eso O sea, que una ve potencial cuando mala hay experiencia de que no está el producto, ¿no? no, y cuando hay desalineamiento en este tipo de cosas, entiende que cuando va a la tienda y no está el producto que quiere y no entiende por qué, habiendo alguien de la compañía que lo está atendiendo, no puede darle las alternativas que la misma compañía ofrece a través de otros canales. Entonces, todas esas malas experiencias finalmente se traducen en mejor me voy para otro lado a comprar. Entonces, Exacto. pareciera
que el tener un solo canal facilita la comunicación en términos de que permite controlar mejor cómo interactúo, pero al mismo tiempo tener más alternativas de contacto debiese ser algo que juegue a favor, siempre y cuando los incentivos, los sistemas, los procesos estén bien alineados, porque de Los lo contrario puede generar procesos, más la ruido cultura. que valor. Exacto, sí, o sea, el gran reto uno de los grandes retos de la omnicanalidad para los retailers es de procesos, gente, más que de los sistemas. Los sistemas los puedes integrar, pero si no tienes el cambio en los procesos y el cambio cultural, no va a lograr los objetivos que buscan los retailers. Y es como dicen, tú puedes lanzar el sistema y hacer lo que haga, pero como dicen, puedes llevar el caballo al lago, pero no puedes obligarlo a que tome el agua, ¿no? Entonces el reto de hacer el cambio en los retailers, de esa experiencia hacia el cliente, sea independientemente por dónde está utilizando, ¿no? Entonces sí, es muy interesante esos los retos de la omnicanalidad, que te diría que hay 2 grandes filosofías, ¿no?, en el mercado, ¿no? Está, una filosofía donde hacer evidente esa diferencia entre el canal online y el catálogo extendido. Y entonces hay retailers en México de que te dicen: "¿Vas a comprar de la tienda o vas a comprar del catálogo extendido?". Y Claro. entonces ahí ahí hacen al que el consumidor diga de dónde quiere comprar y facilitan esas complejidades, ¿no? O por otro lado yo hago toda la complejidad atrás y le doy una experiencia, seamless al consumidor. Y entonces son 2 filosofías de cómo puedes, eh, darle esa experiencia al consumidor, ¿no? Entonces, Yo, hay yo hay pros y entiendo, yo, contras, ¿no? De ambos Yo, enfoques. yo entiendo, Luis, que por lo que describes, pareciera ser uno que depende de la realidad que vive el retail, cuál se adecua mejor contextualmente a su capacidad de respuesta inmediata. Pero obviamente si uno pensara en una Claro, arquitectura ideal, lo ideal sería que la experiencia sea seamless, que no tenga que hacerle tomar decisiones del tipo que eres uno u otro y te hago ir por ello, aun cuando la realidad indica de que si tú no estás preparado para una experiencia seamless, bien vale tener una experiencia intermedia que al menos permita que la cosa fluya mejor que si no hubiera una experiencia unificada. Pero exacto, hemos exacto, conversado de exacto. omnicanalidad, hemos conversado, digamos, de los distintos desafíos que bien tú has planteado de cara a esta entrada del canal digital. ¿Qué, con la experiencia que tú tienes, qué hace, si le sumamos más pelos a la sopa, como decimos en Chile, qué es lo que hace particularmente interesante o desafiante a México, ¿ah?, como realidad para el retail? ¿Qué ves tú ahí En que es un tema México, importante a abordar? claro, no, 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 en México, a diferencia del resto de Latinoamérica, es nuestra frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, y el Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí en México, el tener, acceso a productos que son, digamos, vendidos directo desde Estados Unidos, es muchísima. O sea, casi para una gran cantidad de categorías de productos, da lo mismo si es vendido en México o vendido desde Estados Unidos. O sea, por el mismo tratado de libre comercio y la proximidad, geográfica, abren el abanico de opciones para los consumidores, brutalmente, ¿no? Entonces ese es una diferencia con el resto de Latinoamérica y también en el comportamiento. El consumidor mexicano en varios segmentos, no te voy a decir que en todos los segmentos de la población, pero en varios segmentos, su comportamiento de compra se parece mucho al consumidor americano por esta misma razón. ¿Por qué? Porque, si lo ves, por ejemplo, un ejemplo ahí en Amazon, por ejemplo, para nosotros desde México casi nos da lo mismo si el producto, como te mencionaba, es vendido por Amazon México o es vendido por Amazon Estados Unidos. Claro. Nos llega a lo mejor con un día de diferencia, ¿no? Entonces abre un abanico de productos, impresionante, ¿no? Y el tema logístico es, te digo, a lo mejor puede ser un día de diferencia, ¿no? El tiempo de entrega, ¿no? Entonces, y eso te puede decir otras que ha abierto a otras, compañías como eBay,
ajá, que vende mucho producto en México, pero también está surgiendo otro fenómeno son los competidores de otras latitudes, ¿no? La presencia en México de Alibaba, Claro, AliExpress, Temu, ahora está habiendo una, yo te diría, sana competencia entre los canales digitales con catálogos de producto muy diferentes, eso sí, muy diferentes los catálogos de productos, pero que va enfocado a diferentes segmentos de la población, ¿no? O sea, el que compra en AliExpress no necesariamente es el mismo que compra en Amazon o en eBay, ¿no? Entonces, ha habido una diversificación de los canales digitales en el mercado. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo, de los que más tienen en el mundo tratados de libre comercio, y eso nos abre un abanico de opciones de productos, impresionante, ¿no? Entonces, hemos visto proliferación de lo que son los canales digitales. Aquí en México y como en mucha Latinoamérica, Mercado Libre es el del mayor volumen, más allá, más volumen, más grande que Amazon aún. Y entonces están estos competidores, ¿no? Nuevos de dinámica, que el gran reto de estos como AliExpress o Temu es la parte logística, ¿no? Ahí la promesa de claro. entrega no es la misma la promesa de entrega que tienes con Amazon, por ejemplo, o con otros retailers más tradicionales, ¿no? Pero se está surgiendo una gran diversidad de ofertas de empresas y ofertas de productos. No, y ahí hay un tema también, nosotros lo vivimos, por ejemplo, mucho en Chile, vemos que en Latinoamérica en general ocurre un fenómeno similar, que si bien no estamos tan expuestos a la realidad de Estados Unidos en cuanto a importar productos rápidamente, aun cuando, por ejemplo, en Chile Amazon está y uno puede comprar, pero obviamente con ciertas restricciones, no es todo el catálogo, tiene sus tiempos de demora y demás, pero de alguna manera lo que ha logrado, por ejemplo, AliExpress u otras alternativas, digamos, más de Asia, es que de alguna forma el consumidor ha entendido de que la logística es un tema que está de alguna manera apoyado en las empresas de correo, ¿ah? Y no es una responsabilidad en último término de quien envía. Entonces, lo que genera también otros problemas internos, digamos, para el país, porque de toda la paquetería que se administra, finalmente un porcentaje muy grande termina siendo de 2 o 3 marketplaces asiáticos. Entonces, ahí obviamente hay otro desafío. Claro. Ahora, en este contexto de tanta competencia mundial, digamos, ¿ah? Porque me hablas de Amazon en Estados Unidos, me hablas de los asiáticos, me hablas, digamos, del mismo Mercado Libre que ya se ha instalado con propiedad hace tiempo ya en México. ¿Cómo ves el futuro de los retailers propiamente mexicanos? Porque hay una cultura muy rica de retail en México. Hay compañías privadas y públicas que tienen una cobertura a nivel de tiendas gigantesca. ¿Ah? Están los Coppel, están los Electra, en menor medida, digamos, digamos, los Liverpool, digamos, los Sears, los Palacios. Bueno, todos apuntan en general a segmentos distintos, no todos tienen la misma, digamos, capilaridad, pero en términos de presencia física, pero ellos también tienen mucho que decir al respecto, me imagino. Sí, no, claro, yo creo que hay 2 grandes segmentos, ¿no? Lo de los supermercados, liderados aquí en México por Walmart, principalmente, y lo que es las tiendas departamentales, liderado principalmente por Liverpool, ¿no? Y entonces hay una fuerte competencia, cada uno dentro de su segmento, pero sí, la promesa hacia la experiencia de los usuarios ha incrementado muchísimo en los últimos años. Las inversiones en los canales digitales se ha incrementado de manera dramática, pero yo creo que el futuro visa hacia una mayor utilización de la inteligencia artificial, el tema de los datos, de los temas de los datos, eso podríamos tener otro podcast completo de la discusión entre personalización contra privacidad de datos. Sí, Ese es el gran reto de los retailers, cómo hacer ese balance entre las ofertas personalizadas hacia los consumidores, pero por otro lado los consumidores con su tema de no te quiero compartir todos mis datos en dónde estoy, ¿no? O qué tanto he claro. comprado, ¿no? Y entonces ese es un gran reto que los retailers tienen que hacer ese balance entre el compliance con los manejos de datos personales y privacidad de datos, y el tema de ofrecer esas experiencias personalizadas, ¿no? Y entonces, esos grandes drivers de los últimos años de todo lo que es la decisión basada en datos o data driven, decisiones basadas en data driven, y la parte del uso de inteligencia artificial generativa, están transformando cómo se va a ver el retail de los próximos años. Y no te estoy hablando de muchos años, ¿no?
un año, 18 meses, vamos a ver cambios en cómo se interactúan los consumidores con el retailer, ¿no? Ajá. ¿Qué estás Es viendo una ahí época particularmente, apasionante. Luis? Ya ha habido Sí. muchos. ¿Perdón? ¿Qué es lo qué es lo que estás viendo ahí particularmente? Porque si hablamos ya de futuro propiamente tal, había cuenta que te había tocado ser, digamos, protagonista trabajando con distintos retailers en la construcción de lo que hoy es la realidad, digamos, del retail, digamos, en Latinoamérica, particularmente en México. ¿Cómo te imaginas los siguientes años? Tú hablas de la inteligencia artificial generativa, hablas de los datos, obviamente, como fuente para apoyar todo tipo de toma de decisiones y de interacción con usuarios. ¿Cómo te imaginas el mundo de aquí a 5 años, dado dada la comprensión que hemos tenido en los últimos años y la velocidad con que hemos ido en los últimos años? Porque si hay algo que se hace cada vez más difícil es proyectar qué va a pasar en poco tiempo más, porque la tasa de No, no, recambio sí, o el seguro, dinamismo que es, existe es tan grande es, que es lo que antes el decíamos, oye, en 20 años más puede pasar esto, quizás ahora no estamos ni seguros que sean 20 años, puede ser mucho menos. exacto, exacto, ¿no? Yo creo que grandes impulsos van a cambiar en nuevos canales de interacción de los retailers. Si te fijas, en los últimos 18 meses ha evolucionado de cierta forma, por ejemplo, el hacer de compras vía WhatsApp, ha ido Sí. un repunte, y yo creo que hay que cambiar, por ejemplo, al esquema de compra por voz. No hay una forma más natural de interacción de una persona que la voz, aún más que el escribir o el textear, ¿no? La voz es. Entonces, un gran futuro, eso es la interacción por voz. O sea, así como le hablamos aquí no tengo, le hablamos a Alexa o a Siri o al Hey Google, va a ser muy común para en los próximos años a los consumidores hablarles a los dispositivos, a los teléfonos y demás, y empezar a interactuar de una forma más natural por ejemplo, de decir algo, ¿no? Oye, necesito actualizar el súper de la semana. Compra jabón, jamón, pan, leche. Y ahí en ese momento se vaya construyendo el carrito de compra para que casi le hagas checkout, ¿no? Y los medios de pago, y no hemos hablado de los medios de pago. La evolución de los medios de pago es igual de apasionante, ¿no? Ya la parte de hacer autentificación por biométricos de la forma de pago van a habilitar que este tipo de conversaciones, como te digo, de hacer por vos tu carrito y por vos pagues, una realidad en los próximos, en el futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, esa evolución de la interacción del consumidor con el retailer y la evolución de los medios de pago van a habilitar cosas maravillosas, ¿no? Hay cosas que se veían antes en el futuro, que era como la realidad virtual o la realidad aumentada. Sí, No sí. creo que haga un gran impacto, no va a ser masificado, va a ser todavía de cierto nicho. Por ejemplo, en el big ticket, en los muebles, el tema de la realidad virtual va a ser maravilloso. Ya lo hemos visto cuando te ponen ahí, oye, ¿quieres ver el mueble y cómo se ve en tu recámara, no? O cómo se ve Exacto, en tu claro. casa, ¿no? Y hay algunos indicios claros de esos, ¿no? Pero todavía van a ser cosas de nicho, ¿no? De ciertos segmentos, ciertos productos, ciertas categorías de productos. Pero la forma en que va a evolucionar la interacción, la forma de interactuar de los consumidores con los retailers va a evolucionar, fue de la web y la computadora a los dispositivos móviles, a las tabletas, los celulares, ahora con la interacción del WhatsApp, yo creo que lo que sigue es la voz. No hay cosa más natural para, la interacción entre personas que la voz. Y entonces ahí yo creo que por ahí puede ser el siguiente gran canal de que los retailers interactúen con sus consumidores. ¿Crees tú que estamos muy cerca de que una alternativa para un e-commerce sea simplemente una página donde tengas que poner un prompt y decir, oye, estoy buscando esto y vaya interactuando simplemente contigo, no muestre fotos salvo que te muestre productos y cosas por el estilo? Porque eso significa redefinir completamente la forma en que yo muestro mis productos y quizás tanto como hablábamos de transformar el catálogo físico al digital en una página transaccional, quizás pudiéramos estar viendo los inicios de un cambio también de paradigma de una página transaccional donde tengo fichas de producto, tengo PLPs, tengo criterios de búsqueda que muchas veces no funcionan tan bien y no me muestran tan bien, a derechamente interactuar con una máquina que me está diciendo o proponiendo que es la mejor alternativa que estoy buscando en base a lo que digo y por tanto redefiniendo la forma en cómo interactúo. Yo creo que lo que el prompt y demás lo que va a cambiar es la forma de interactuar
pero al final como consumidor siempre necesitas ver qué estás comprando, qué Sí, sí. características tiene. Entonces lo que va a cambiar es el método de búsqueda, ¿no? Y a lo mejor ya no va a ser tanto de el catálogo visual, ajá, de tenerlo de entrada y que selecciona la categoría y de ese tipo, sino va a cambiar el que por medio de un prompt haces la búsqueda de qué producto necesitas. Pero al final de esa búsqueda te va a seguir regresando la foto, la ficha técnica. Es como dicen, una imagen habla más de 1000 palabras, ¿no? Sí, Entonces, sin duda. la Y imagen un del video, y producto un te video va a más que 1000 regresar, imágenes, va a ser digamos. exacto, va a ser más que imágenes, pero la forma de interactuar de la búsqueda, y de interacción va a evolucionar mucho, ¿no? Y entonces, como te decía, ¿no? O sea, hoy el prompt, pues, lo escribimos. Yo creo que no habrá mucho que, pues, nomás le hablemos, le digamos: "Oye, busca esto y que quiero estas características de un producto", y vaya y te traiga todo, ¿no? Así es apasionante cómo va a evolucionar. Si tú vieras el retail, como mencionábamos, hace no mucho tiempo, en los 2000, principios de los 2000, a como es ahora, nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Sí, claro. Con todo lo que hay ahora, ¿no? Es Oye, y Luis, yo creo que, como te menciono, desafortunadamente, la pandemia fue el gran boom. La pandemia desató la omnicanalidad, ¿no? yo te comentaba al principio del podcast que la idea era tener una conversación fluida, que, digamos, de alguna manera surgiera naturalmente. Ahí tú me decías, bueno, ya veamos cómo, de qué manera podemos ir surgiendo. Ya se nos pasaron 35 minutos de una conversación muy, muy, muy agradable, muy entretenida. Creo que diste pie a poder revisar muchos temas que han ocurrido. O sea, para alguien que nos está escuchando, probablemente el barrido que hiciste es un barrido súper enriquecedor porque da cuenta un poco de cómo ha sido la evolución de lo que hemos visto en el desarrollo del retail digital y en verdad, más que digital, de todos los desafíos que ha conllevado el tener que administrar canales digitales y la presencia digital, pero sobre todo también mirando hacia el futuro, eh, no cabe otra posibilidad que subirse a un carro que avanza muy rápido y donde la única forma de poder saber qué es lo que viene es estar arriba. Ajá. Quizás no sabemos dónde nos está llevando el vagón, pero estar arriba del vagón es lo fundamental. ¿Ah? Y creo que mientras más rápido las empresas se habiliten para ello y puedan disponer de herramientas para mejorar sus tomas de decisiones, manejar de mejor manera los datos, entender que la mejor interacción que pueden generar es la que hace más feliz al cliente, bueno, esos son principios básicos que la tecnología no hace sino acelerarlos. ¿Ah? Y por lo tanto lo importante es quizás no saber exactamente qué va a pasar de aquí a 5 años, porque es cada vez más difícil proyectarlo, porque cada vez pasan más cosas entre medio de ese lapso de tiempo, sino más bien estar en el carro correcto, y yo creo que esa es una invitación que creo que da para todos quienes nos están escuchando. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí, y no hablamos del tema de seguridad, ¿no? Que es otro tema apasionante en el retail, ¿no? Sí, La parte de seguridad. Entonces, el tener las palancas tecnológicas en infraestructura, observabilidad, datos, inteligencia artificial, seguridad, son grandes palancas que cada vez los retailers necesitan más. Es como te comentaba al principio, después del sector financiero, el sector retail es el que más consume tecnología, ¿no? Y en empresas como en la que laboro, como Axity, podemos apoyar a los retailers en toda Latinoamérica a ayudarlos a colaborar en llegar a ese futuro digital, ¿no? fantástico, Luis. ¿Qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo tu participación hoy, tu disponibilidad. Em, Te mando un gran saludo y saludo también a nuestros auditores que nos están escuchando. Una muy, muy buena manera de empezar esta tercera temporada de nuestro querido Retail Podcast. Así que vaya, un abrazo para ti, Luis, y muchas gracias y saludos. Gracias, Patricio, por la invitación y saludos a toda tu audiencia.